Jabatos y jabatas, tengo en exclusiva la reacción del Tata Martino, la reacción inmediata cuando el árbitro pitó el final del partido en Jamaica con esa victoria agónica de México. Fijaos. Un suspiro tremendo. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. O si no, lo comentaremos ahora con mis dos amigos, con Carolina de las Alas y con José del Valle, para hablar de la reacción del Tata Martino después de esa victoria en Jamaica por 1-2. Vamos a escuchar al técnico argentino del Tri y enseguida hacemos como Jack el Destripador. Vamos por partes. Creo que el partido lo ganamos muy bien, lo controlamos en su totalidad. Tuvimos o padecimos un gol que estaba fuera de contexto y continuamos jugando de la misma manera, forzando el resultado, y lo pudimos lograr en los últimos 10 minutos como podía haber sido antes. Bueno, ya sabemos lo compleja que es esta eliminatoria, sobre todo en los partidos como visitante como el de hoy, pero ¿qué tan fundamental es para usted y su cuerpo técnico también entonces que los partidos como local, en este caso los que vienen el fin de semana, pues no tengan esta dosis de sufrimiento, ¿no? Que el equipo pueda jugar o dominar a su rival, pero que también pues gane con más claridad en casa? Muchas gracias. Bueno, es cierto, esa es una búsqueda que tenemos nosotros también. Nos gustaría ganar los partidos como aquel de Honduras en casa. Lamentablemente no lo podemos hacer. En los rivales, el ejemplo claro son los dos partidos con Jamaica, con una sola llegada a nuestro arco, con dos pelotas aéreas, nos empatan en el primer partido, nos pasan a ganar en el partido de hoy, cuando nosotros controlábamos totalmente el mismo, y evidentemente esa es una materia pendiente, ¿no? No tratar de que los partidos que los controlamos con tanta autoridad no tengamos que sufrirlo, y mucho menos no tengamos que revertir el resultado. Bueno, pues estas eran las palabras, algunas de las palabras de las reacciones del Tata Martino tras esa victoria que deja a México en la tercera posición con 17 puntos, 2 por debajo de Canadá, que es el líder, 1 por debajo de Estados Unidos, y lo más importante para el billete de clasificación para el Mundial, con 3 ya de ventaja sobre Panamá, que perdió en Costa Rica, que también se mete en la pelea por el repechaje. Vamos a ir por partes, vamos a desgranar conceptos que ha ido dando el Tata Martino, y os voy a pedir que me digáis si estáis de acuerdo o no. Empiezo contigo, Caro. El Tata, 2 puntos, comillas, controlamos el partido en la totalidad. ¿Estás de acuerdo, sí o no? Sí, o sea, sería querer tapar con un sol, el sol con un dedo, diciendo que México no tuvo el dominio del balón, que no tuvo las mejores oportunidades, que no dominó el juego. Yo creo que todos estamos claros en eso. Pero hay dos aspectos, y siempre viendo la mosca en la pared grande, blanca, ¿no? En la leche. Sí me parece que hay dos aspectos que son muy notables en este discurso del Tata. Uno, lo que no se dice, y es su rostro endurecido. A ver, venías de sacar un resultado importantísimo y sigo viendo un Tata muy serio, sí un poco más descomprimido, evidentemente por la victoria, pero tiene que ver con los suspiros que de repente no se vieron en este video, que le hacen una pregunta y respiro y respondo, ¿no? Un poco cansado tal vez de esa presión mediática. Y lo otro, sí me parece que le faltó un poquito de autocrítica, porque por ejemplo no habla de la superioridad numérica mexicana en ese dominio, en ese sufrir. Yo creo que lo que se le exige a México es un poco más de claridad, un poco más de contundencia, pero en general, si tuviera que valorar las declaraciones del Tata, le doy un 8 de 10. Bueno, no está nada mal, no está nada mal. Mejor que el juego del Tri en muchos partidos de esta fase de clasificación, 8 sobre 10. La segunda, José, o contigo. El gol está fuera de contexto. Sí y no, porque dice sí, es una jugada aislada, pero no, porque es que no es la primera vez ni la última que le va a pasar al Tri en jugadas a balón parado. Sí, estoy de acuerdo. Es un hecho aislado,
porque en los primeros 45 minutos Jamaica le costaba cruzar la mitad de la cancha. Solo recuerdo un centro por izquierda que Memo Ochoa salió a cortarlo y que de alguna manera generó un poquito de dudas, termina soltando la pelota, pero después se queda con la número 5. Jamaica no había hecho méritos para ponerse en ventaja. Si hablamos del partido puntual, tiene razón el Tata Martino. Ahora, si hablamos del balance general que usted hacía referencia a ello, Alex, estoy con usted. Y el propio Tata Martino lo decía, ¿no? Recordando lo que pasó con Jamaica en el Estadio Azteca, las pelotas paradas, la segunda pelota, y ahí me parece que Guillermo Ochoa a estas alturas del partido, a estas alturas de su vida, no va a cambiar. Guillermo Ochoa debajo de los 3 postes es un gran atajador, reflejos felinos, un gran guardameta, pero en las pelotas llovidas, en esas pelotas al segundo poste, Guillermo Ochoa no sale a cortar. Es más, contra Canadá, ya que estamos hablando de la pelota parada, Alex, el segundo gol, es un claro error de Guillermo Ochoa que le terminan prácticamente rematando en el área chica y no salió a cortar el centro. Entonces, coincido plenamente con el Tata Martino, con el diagnóstico, él ya identificó cuáles son los puntos débiles, ahora hay que trabajar para corregirlos. Sí, pero eso es lo más complicado, porque además eso lo ve todo el mundo, no porque lo veamos nosotros, sino gente como Rafa Márquez, por ejemplo, también ha dicho que México tiene un problema. Ahora bien, claro, Alex, ¿cómo se trabaja eso? Porque se puede trabajar, las jugadas de estrategia son parte del entrenamiento diario, pero hay un elemento con el que José tiene toda la razón. Si tu arquero Alex, no sale, es muy complicado. Sí, es que a eso voy. Me quería detener en el gol del equipo mexicano. Si hay algo que le debe doler a un entrenador es que te metan un gol de tiro de esquina. Todavía en un tiro libre, en otro tipo de tiro libre, un tiro libre directo, pues obviamente está el remate del que marca el gol, etcétera. Pero en un tiro de esquina, que son las famosas ABP, las acciones a balón parado, que se trabajan en defensa y en ataque, en este caso, cada uno de los jugadores está referenciado. Y no solamente eso, sino que tenías un jugador de más. Porque recordemos que el momento que llega el gol jamaiquino ya habían expulsado a un jamaiquino justamente. Entonces, a partir de ahí, yo creo que tal vez no para decirlo en rueda de prensa, pero del vestuario para adentro tiene que haber una represalia, porque no solamente se pierden las marcas, sino que Araujo hace un muy mal despeje, que cuando le llega la pelota a Funes Mori también despeja mal. Entonces, una consecuencia de errores así te puede terminar saliendo muy cara. Ahora, Alex, escucho a Caro y estoy de acuerdo. ¿Qué tanto podemos culpar al técnico cuando el primero en rechazar la pelota de mala manera es Araujo? Es tu central, estaba bien posicionado, termina despejando mal. Después, Rogelio Funes Mori le da la asistencia al futbolista jamaiquino. Entonces, ¿qué tanto podemos culpar al Tata Martino? A mí me parece que en esta jugada puntual son errores individuales no del técnico. Claro. Yo estaba hablando en general, que cuando no es una cosa es la otra, pero al final todo el mundo lo sabe que una de las debilidades, uno de los talones de Aquiles de México es las jugadas a balón parado, los saques de esquina o las faltas laterales. Hablaba el Tata también de esa búsqueda, que parece también una búsqueda filosófica, ¿no? En la vida, buscando la tranquilidad en los partidos de eliminatorias. ¿Eso es posible, José? ¿Se puede jugar México tranquilo? Porque no solamente es lo que pasa en el terreno de juego, es toda la presión externa que tienen que soportar los jugadores, pero sobre todo los miembros de este cuerpo técnico. Sí, es posible, Alex, con contundencia. Si México ayer, en los primeros 45 minutos, donde fue ampliamente superior, incluso cuando Jamaica todavía jugaba con 11, porque México no es que en el segundo tiempo saca ventaja de ese hombre de más, 11 contra 11, México fue más. El problema era la contundencia, y en otro espacio, en otro segmento que hicimos con usted y con Caro de las Alas, aquí en este fantástico canal de YouTube, hablábamos justamente de eso, ¿no? Exactamente, que México tuvo amplitud por los costados, pero Antuna no tomaba buenas decisiones. Muy bueno lo de Alexis Vega con ese disparo que obliga a Blake a hacer una gran atajada, el cabezazo de Héctor Herrera que se va apenas desviado. Es decir, México hizo bien las cosas, el problema es que le faltó lo más importante, ¿no? La contundencia, y me parece que a eso apunta el Tata Martino. En la medida de que México pueda encontrar ese primer gol en los primeros 15, 20 minutos, descomprime la presión, el futbolista gana confianza y, lo más importante, obliga al rival a abrirse un poquito más, y México, con espacios, por las características de sus futbolistas, se siente mucho más cómodo.
Este es el panorama que le queda a México. Los dos siguientes partidos en el Azteca, sin público, o con muy poco público, pero en el Azteca, ante Costa Rica y Panamá, lo podrían dejar ya prácticamente en Qatar 2022. Claro, hablando de eso, de la tranquilidad, me ha gustado mucho lo que comentabas de los soplidos, ¿no? Los suspiros del Tata Martino. Claro, el problema está en que si tú le quieres pegar al Tata, le vas a pegar igual aunque gane, porque dices, ¿cómo puede ser que México jugando contra un hombre con Jamaica con un hombre menos, que tenga que esperar hasta el minuto tal? Si gana, porque gana, si pierde, porque pierde. Si hubiera perdido ayer, ¿corría peligro de verdad la permanencia del Tata como entrenador del Tri? Yo creo que sí, viendo lo que es el fútbol mexicano, la prensa mexicana. A ver, Osorio a estas alturas había conseguido cosas importantes, estaba tranquilo, se decía que estaba prácticamente caminando, que era una obligación, y el tema de conversación eran las rotaciones. Hay demasiadas rotaciones. ¿Qué no tiempos aquellos? No, así no pasamos el quinto partido, no pasó. Y entonces, no pasamos el quinto partido, no pasó, y entonces siempre va a haber algo que criticar en la selección mexicana. Pero yo creo también que quien asume ese puesto sabe a qué se está enfrentando. También su cuenta bancaria aumenta de manera exponencial, ¿no? Entonces yo creo que una cosa por la otra. Ganó el Tata Martino, pero es importante que no se quiera ver esto como una crítica aislada. Es que estamos hablando de un año 2021 grotesco para la selección mexicana, en donde pierdes con Estados Unidos, en donde pierdes en la Copa Oro, en donde pierdes en la Nations League. Entonces, a partir de ahí es un cúmulo de malos resultados y de malos funcionamientos que se te une a un partido en Kingston, en donde tienes un jugador más y no logras hacer la diferencia y tienes que tener el Cristo en la boca para poder tener el resultado. Yo repito, a mí me parece que lo del Tata Martino es un 8 de 10, yo no lo sacaría en este momento, ni que perdiera con Costa Rica, yo lo dejaría terminar, pero entendiendo cuál es el medio que lo rodea, pues el suspiro es válido, pero a eso se sometió el día que firmó por 4 años con la selección mexicana. Alex, perdóneme, pero en algo no coincido con Caro. O sea, Caro dice, a estas alturas del partido, Osorio había conseguido cosas importantes. No es así. A ver. Osorio fue eliminado en Copa Oro por Jamaica en semifinales. Osorio se comió 7 goles contra Chile en la Copa América Centenario. Estoy hablando de las eliminatorias. Bueno, si comparamos eliminatorias, hoy el Tata Martino en teoría está tranquilo, Caro, tercero clasificando de manera directa a un punto del segundo y a 2 puntos del primero. Desde las formas en eliminatorias, Osorio estaba muy tranquilo. O sea, cada vez que querían pegarle a Osorio, se iban el 7-1. O al 7-1 o a las rotaciones, eso es verdad. O a las rotaciones, pero a ver, ¿cuánto tiempo después no ganó Osorio en Estados Unidos contra Estados Unidos? 2-0, aquel partido en Columbus y luego en San Pedro Sula. O sea, yo creo que si hay algo que reconocerle a Osorio es que sus eliminatorias rumbo a Rusia 2018 fueron muy tranquilas, ¿o no? Bueno, pues estas eran las palabras del Tata Martino en la sala de prensa con la que empezábamos este segmento y al final nos liamos y acabamos hablando de Osorio y de las rotaciones y del 7-1. Esto es maravilloso.